calle es dura. Ese es un refrán, es un dicho popular que uno oye muchísimas veces en diferentes escenarios y es bastante cierta. La calle sí, efectivamente, es dura. Es una dureza que podemos experimentar en el trato entre los conductores, en la manejada, el trato entre las personas, el trato entre cliente y vendedor. Es un trato habitual de dureza. Es un trato que desafortunadamente corresponde a un mundo caído y nosotros pensamos que quisiéramos llegar a la iglesia y encontrarnos en medio de un oasis, de una especie de lugar donde no impera este trato de dureza. Es así muchas veces no funciona de esta manera. Muchas veces no es la misericordia la que impera dentro de la iglesia local. Se vuelve vida dura el vivir en malos tratos, en medio de tanto pecado y tanta dureza. Pero en contraste a esto, quiero invitarlos a descubrir en Colosenses 3, capítulos 1 al 17, 3 pilares para vivir la vida como Dios manda. Los invito a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3 y vamos a leer de los versículos 1 al 17 y vamos a descubrir en este texto 3 pilares para vivir la vida como Dios manda. Dice la palabra del Señor: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en todas las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en crecimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de amor entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque en medio de la dureza de la vida, de la aspereza del trato, de la falta de misericordia y la falta de amor fraternal en el mundo, encontramos, Señor, en la iglesia y esperamos vivirlo de modo fehaciente, la misericordia, el amor fraternal, el perdón, la tolerancia, el amor, Señor, que tú nos enseñas. Muéstranos, Padre, a través de este texto que tienes para nosotros hoy. Como comunidad te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, como vimos acá, vamos a descubrir 3 pilares para vivir la vida como Dios manda. Y esto, dijimos, lo vamos a contrastar con la aspereza y la dureza que se vive en un mundo caído donde reina e impera el pecado. El primer pilar para vivir la vida como Dios manda se extrae de los versículos 1 al 4 y tiene que ver con atender lo verdaderamente importante.
Noten ustedes que Pablo les dice a los miembros de la iglesia de los colosenses que ellos han muerto y han resucitado en Cristo. Es un morir a la vida pasada. Antes de que el Señor se presentase como Salvador y Señor, vivían ellos en toda serie de pecado. Pero ahora la exhortación del apóstol Pablo es: dejen morir el viejo hombre y vivan de acuerdo a la manera como Dios los manda a vivir. El mismo Pablo afirma en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fue eso lo que el apóstol Pablo les mandó hacer, a dejar morir el viejo hombre, a asumir una nueva manera de vivir, a nacer de nuevo para Cristo, y es exactamente lo mismo para nosotros hoy. Estamos llamados a asumir la misma posición que el apóstol Pablo llamó a los colosenses. La pregunta sería entonces: ¿hemos muerto a todas aquellas áreas pecaminosas que el Señor nos llama a dejar morir? Cuando murió la vieja naturaleza, todas esas áreas pasadas debieron haber quedado atrás. ¿Las hemos dejado verdaderamente morir? ¿Las hemos dejado atrás? ¿O seguimos pegados a algunas áreas? ¿Hemos reservado para nosotros algunos aspectos pecaminosos que nos distancian de la manera como Dios quiere que vivamos? Esa es una pregunta que vale la pena que nos hagamos. Hay aspectos en nuestro carácter que son todavía vedados para el Señor. Yo los animo a que reflexionemos sobre estos asuntos. El segundo pilar para vivir la vida como Dios nos manda lo podemos encontrar en los versículos 5 al 10. Y tiene que ver con que el apóstol Pablo les dice que como han muerto a la vida vieja, ahora como seguidores de Cristo deben asumir unas nuevas actitudes. Específicamente lo he titulado, el segundo pilar: estar dispuestos a seguir creciendo a la imagen del Señor. Y otra vez se desprende de los versículos 5 al 10. En el versículo 10 se llama a evitar el castigo del Señor, y el apóstol Pablo menciona una lista de acciones pecaminosas propias de la vieja naturaleza. Ahora, como seguidores de Cristo, ellos estaban llamados a asumir unas nuevas actitudes. En este asumir de nuevas actitudes de acuerdo a su nueva naturaleza, el apóstol deja ver que esa naturaleza no cambia de una sola vez cuando se recibe a Jesús como Señor y Salvador. Hay un dato de gradualidad, hay un dato de ser un trasegar de la mano del Señor. Es algo que se va renovando, es progresivo, gradual, y el referente es Dios. Preguntémonos entonces, nosotros hoy, de esa lista que Pablo le hizo a los colosenses, ¿qué aspectos podemos ir cambiando? ¿Cuáles son esos aspectos nuestros que necesitan irse renovando? Identifiquemos también cuáles son esos aspectos que en este momento tenemos en desarrollo, esos aspectos que se están, digamos, cambiando en este momento y que nosotros estamos siendo manejados por el Señor para tratar esos aspectos de nuestra vida. ¿Cuáles son? Pongámosles nombre propio. Si se quiere, escribámoslos para que tengamos claro cuáles son las luchas que estamos librando en este momento en relación a nuestro carácter, para que estemos dispuestos a seguir creciendo. Asumamos también una posición flexible que nos permita adelantar estos cambios que necesitamos llevar a cabo. Pidámosle a Dios por aquellas áreas donde más necesitamos avanzar en este trasegar cristiano. Hemos visto, hermanos, entonces, dos de los tres pilares para vivir la vida como Dios manda. El primero es atender lo verdaderamente importante, se desprende de los versículos 1 al 4. El segundo tiene que ver con estar dispuestos a seguir creciendo a la imagen del Señor, y se desprende de los versículos 5 al 10. Y por último, el tercer pilar para vivir la vida como Dios manda tiene que ver con vivir de manera colectiva, no individual. Noten ustedes que Pablo les dice que las condiciones sociales y culturales ya no priman sobre el hecho de ser cristiano. Ahora las cosas viejas pasaron y la nueva naturaleza en Cristo es una donde mi vida personal, la vida personal de ellos allá en Colosas, afecta a la vida colectiva. Es un mandado, es un llamado
a dar paso a una serie de mandatos sobre cómo se debe vivir la vida en Cristo. Y eso lo especifica muy claramente el apóstol Pablo. Dice que al ser escogidos por Dios, ellos debían vivir bajo algunos aspectos, concretamente los siguientes: afecto fraternal o misericordia, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, perdón, vestirse de amor, la paz de Cristo. Y les manda el apóstol Pablo a que se instruyan y se aconsejen unos a otros con toda sabiduría. Les dice que canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. Les dice que lo hagan con gratitud de corazón. Podemos incluso afirmar que ya no prima el hecho de ser hombre o mujer. Él lo dice claramente: ya no hay amo ni esclavo, no hay gentil o circunciso. Al momento de asumir esos principios de vida cristiana, los asuntos culturales de la vida social en el mundo en que ellos vivían ya no primaba, y es lo mismo para nosotros hoy. Ya no priman esos aspectos sobre nuestra vida cristiana. Estamos llamados a vivir una vida bajo los principios que Dios nos deja ver y nos enseña a través de su palabra. La pregunta sería: ¿estamos nosotros viviendo de esa manera colectiva, primando los intereses de los demás, de la comunidad, por encima de los propios nuestros? Y esto más aún en un mundo relativo, en un mundo donde priman los derechos humanos, en un mundo donde se habla mucho de los derechos de la persona, pero poco de la responsabilidad. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser contracorriente, y lo que tenemos que hacer es darle prioridad a esos mandados, a esos principios cristianos por encima de los derechos que el mundo hoy proclama como grandes conquistas. Volviendo al tema que tocaba al principio sobre la dureza de la calle y la falta de misericordia que se nota en el mundo, es bonito ver cómo entre hermanos en la iglesia nos ayudamos y nos apoyamos, evidenciando esa compasión, ese modo de vivir cristiano, ese afecto fraternal, y de hecho se vive mucho en nuestra iglesia local. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿han pensado, por ejemplo, que ustedes pueden expresar ese afecto y misericordia en algunos otros puntos de su vida cristiana que parecieran no ser, y que de hecho no son pecado, pero que sí tienen algún tipo de afectación sobre las demás personas en nuestra vida como iglesia local? Hay aspectos, por ejemplo, en la manera como nos saludamos, en la manera como nos vestimos. ¿Habían pensado ustedes particularmente que la manera en que ustedes se visten afecta a las demás personas? ¿Acaso es pecado ponerse un blue jean o una falda? No, no lo es. ¿Acaso es pecado ponerse X o Y prenda? No lo es. Es lícito ponérsela. No está prohibido y no es pecaminoso. Sin embargo, hay un dato de misericordia grande en la manera en que nos vestimos. Si yo como hombre soy consciente que mi manera de vestir va a ser piedra de tropiezo para algunas mujeres, si mi manera de mirar, si mi manera de gestualizar va a ser motivo de caída para algunas otras personas, ¿por qué no abstenerme de hacerlo en nombre de la misericordia? Ese es el llamado que nos hace el apóstol Pablo acá. Si ustedes como mujeres aquí en la congregación se dan cuenta que su manera de vestirse no es adecuada, pues cámbienlo, no porque sea pecado, no porque estén obligadas, sencillamente como un asunto de misericordia, de afecto fraternal hacia los hermanos, que probablemente van a tener que luchar menos con la tentación si ustedes se visten de una manera diferente, más apropiada, más de acuerdo a la misericordia. Otra vez, no se hace como una obligación, se hace como algo misericordioso, como un regalo para el hermano, pensando en vivir de manera colectiva, más no individual, pensando en el amor fraternal por encima de los derechos. Ese es el llamado que nos hace el apóstol Pablo. Quiero terminar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude. Pidámosle a nuestro buen Dios que nos ayude a entender lo que es verdaderamente importante en esta vida, a dejar morir el viejo hombre y a vivir una vida plena para el Señor, de acuerdo a los principios que aprendimos hoy en el texto bíblico de Colosenses. Pidámosle también que sigamos creciendo con humildad, siendo flexibles, moldeables, que el Señor nos ayude a superar esas áreas en las que todavía seguimos pensando que tenemos derecho por encima de lo que Dios nos manda hacer. Y por último, que el Señor nos ayude también
siendo conscientes de que no vivimos como individuos dentro de una comunidad cristiana, de que a pesar de que los derechos humanos y la vida moderna proclaman al individuo y lo exaltan, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a vivir en afecto fraternal, en compasión, en misericordia, en amor y perdonándonos unos a otros cuando sea el caso. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes que estamos llamados a vivir una vida nueva, como hombres que han dejado atrás la vieja manera de vivir, entregada a la esclavitud del pecado. Ahora, Señor, ayúdanos a ser conscientes que seguimos creciendo, que todavía no somos un producto terminado. Ayúdanos a ser flexibles y a identificar aquellas áreas en las que todavía estamos luchando y que todavía tenemos que mejorar, porque no terminaremos la obra hasta que tú vuelvas o hasta que nos encontremos contigo, Señor. Pero sí estamos llamados a seguir creciendo, siendo humildes y reconociendo que necesitamos crecer y mejorar. Ayúdanos también, Padre, a ser conscientes que no vivimos solos, que vivimos rodeados de otros hermanos y que con nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar, de comportarnos, Señor, podemos derramar tu compasión sobre otras personas. Podemos ser, Señor, también personas que llevemos a otros tu misericordia y tu compasión y tu afecto fraternal. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una buena tarde.